de cómo podemos nosotros restaurar nuestro altar familiar. ¿Alguien de ustedes escuchó esta palabra, este término? El altar familiar, a veces le llamaban como es un tiempo devocional como familia. Yo tengo recuerdos que hasta mi adolescencia mis padres realizaban un altar familiar con nosotros. Eso es algo que sucedía. Y tengo pues buenos recuerdos aprendiendo la palabra de Dios. Sé que en la carne y como niño, adolescente, no siempre quise. Y bueno, también una cosa es que eran muy largos nuestros devocionales, eran a veces, yo creo, unas 2 horas duraban, ¿no? Entonces eran muy largos, porque mi mamá oraba media hora nada más, ella sola. Entonces mi papá agarraba, pues, o sea, entonces eran largos, ¿no? Leíamos, y a lo mejor ese fue como un trauma, ¿no? Como que dije acá, pero ellos eran devotos de los devocionales. Me acuerdo que una ocasión estábamos de vacaciones en el Distrito Federal y ellos nos llevaban a divertirnos. O sea, cuando íbamos allá nos llevaban a Chapultepec, a los juegos mecánicos, nos llevaban a la Latinoamericana, nos compraban zapatos nuevos a todos, nos llevaban, ahí había una bodega como la Saurrera, pero antes de eso, donde nos compraban juguetes. Entonces era muy buen tiempo ir al Distrito Federal. Y entonces yo quería ya despertar y vamos a la acción. O sea, ya quería que mi tía, donde estábamos, se apurara con el desayuno. Lo único que no me gustaba es que nos daban huevos con jamón, y eso no era de mi agrado. Pero ella que ya nos dieran de desayunar para salir a la aventura. Y me acuerdo que mi papá sacaba su Biblia, una Biblia roja, y nos sentaba para hacer la oración. Entonces a mí ya me urgía, esos eran los tiempos que ya me urgía que él terminara, y él empezaba a leer la Biblia con nosotros, una historia, y si él se entusiasmaba, pues seguía con la otra historia, y ahí estábamos un buen rato, y eso. Pero es de ahí que tengo yo muchas buenas experiencias, aprendiendo mucho de la palabra de Dios, muchos versículos de la Biblia. Estudiamos en muchas ocasiones con mi mamá biografía cristiana. Ella nos leía extractos de muchos misioneros, pioneros en el evangelismo, en las misiones, y aprendimos mucho de ello. Y es algo que necesitamos hacer en nuestra casa. Miren, vivimos un tiempo un poco, bueno, muy diferente de esos años, hace 20 años, cuando yo era un jovencito, un adolescente. En ese tiempo ni siquiera teníamos nosotros en casa televisión. No había entretenimientos, y cuando llegamos a Tlaxiaco, la única estación que había era la XTLA, y transmitía casi todo el tiempo en mixteco. O sea que no había que escuchar, no había que ver, nadie tenía, o sea, un celular, imagínate eso, no, nada de eso. Entonces se acababa, era la tarde, la noche, y ya no había que hacer. Jugábamos en la calle fútbol, pero cuando se hacía de noche había que meterse, porque ni alumbrado público había. Entonces te metías a la casa, hacíamos la tarea y ya, esto era todo, ya. Entonces pues era más fácil, y decía, pues traen su Biblia, porque a las 9 vamos a leerla juntos, y para todos era como pero hubo noches que eran divertidas por las historias que nos platicaba. Los tiempos han cambiado, y ahora tenemos muchas oportunidades para hacer cosas, como estudiar, viajar, comer, jugar, ver televisión. Internet vino a revolucionar la vida del ocio para el ser humano. Pero también tenemos oportunidades para asistir a la iglesia, y usted sabe que nosotros no cargamos con actividades en la iglesia para que también pasemos tiempo con la familia, y tuvimos la oportunidad de tener el campamento este fin de semana, salir a compartir con los amigos y todo esto. Y muchas cosas se hacen en familia, algunas no, pero sobre todas las cosas que realizamos, escúcheme usted por favor, es que tenemos que tener la prioridad
de un tiempo devocional con la familia. Esta es una prioridad. Y ahorita le digo por qué se me marcó esto. Y yo estuve pensando cómo les digo en este tiempo, cómo vamos a luchar, porque nuestros hijos hoy, los adolescentes, no quieren esto. Me impresionó lo que decían los jovencitos, muchos que querían internet para estos días que estaban en el campamento. Había tantas cosas, diversiones, pero ellos querían internet. Entonces, un tiempo devocional, y esto va a traer unos grandes beneficios a nuestra familia a largo plazo. Sí es verdad que a corto plazo, pero algunos no lo van a aprender tanto como me sucedió a mí, pero a largo plazo van a comprender esa bendición. Entonces, usted le puede preguntar al de al lado: amigo, ¿están en tu casa realizando un devocional con la familia o un altar familiar? Pregúntele a ver qué le dice. Amigo, ¿lo están haciendo regularmente en tu casa? ¿Lo están haciendo regularmente en tu casa? Ahora, en Deuteronomio capítulo 6 y los primeros 10 versículos, Dios le dice a su pueblo, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Me salté un poquito y después dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán y estas palabras que yo te mando hoy, lo lee conmigo para que vayamos mencionando la palabra de Dios y podamos proclamarla, y esto pueda crear en nosotros fe para realizarlo. ¿Está usted listo? Lo seguimos en la pantalla. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta ahí vamos a dejarlo. Ahora, con este versículo sería, yo creo, suficiente para entender la importancia del tiempo devocional. Dice: tienes que enseñárselas a tus hijos todo el tiempo, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando anden por el camino. Mire, yo he esforzado mucho esto con mis hijos, y le dije a mi esposa: vamos a proponernos de no darles un celular o una tableta a nuestros hijos, por lo menos mientras viajamos en el auto. Bueno, en la casa trato de que nunca tengan un teléfono y eso. Y entonces dijimos ese convenio de que mientras viajemos pueden venir muy aburridos, pero decir: vamos a quitárselos, y que ellos puedan observar lo que sucede en el camino, la vida maravillosa que puede haber. Mire, cuando yo era niño, como pues tenía un estéreo en nuestra camioneta de cassette, pero a veces no funcionaba y no había muchos cassettes, entonces ya no lo sabíamos. Pero mi papá llevaba un tambache así de folletos. Me acuerdo lo que hacía Toño, el pastor que estuvo, que salía a repartir folletos. Mi papá nos daba un paquete de folletos que teníamos, eran de esos de mimeógrafo. Entonces nosotros íbamos doblándolos en el camino y repartiéndolos. Entonces íbamos por la ventana. Antes no se viajaba como hoy a toda velocidad, sino que antes se viajaba a vuelta de rueda. Entonces no nos importaba si adelante iba un camión echando humo, ahí íbamos todos felices. Uno iba sentado atrás en la camioneta así tranquilamente, y entonces él decía: ahí hay un señor, y nosotros bajamos y le botábamos un folleto, íbamos repartiendo folletos. No sé cuántos de esas personas conocieron a Cristo por eso, pero yo creo que sí sucedió. Entonces aquí dice cuán importante, cómo tenemos que enseñar, repetir a nuestros hijos la palabra de Dios para que ellos puedan conocerla. Algo que me dije, por ejemplo, aquí dice: y las atarás. Ahí también dice: y las atarás como una señal en tu mano y como frontales entre tus ojos. Pues yo nunca uso pulseras, pero ahora que teníamos en el campamento nuestra pulsera de los equipos, pero Lucecita tampoco usa pulseras. No me acuerdo, que a veces se pone una, pero que le puse esa y estuvo tan emocionada. Entonces hasta el día de hoy no se la quita, y después se consiguió otra de su hermano y se la puso y se duerme hasta que se le dé color. Dije: si yo hago de eso y les pongo la palabra de Dios, eso es literalmente atárselas a su mano. Ahora los niños se atan cada barbaridad, pero podemos hacer eso. Ahora, el deseo de Dios, iglesia,
El deseo de Dios, como leemos estos versículos, es que cada familia disfrute de la armonía y la felicidad familiar. ¿Sí me escuchó esto? Mire, ese es un privilegio, es algo que Dios quiere que nosotros disfrutemos de la armonía y la felicidad familiar. ¿Lo está usted disfrutando? Si no lo está disfrutando, déjeme decir que a través del devocional familiar, del tiempo en la palabra de Dios, usted va a poder conocer a su familia. Esto se logra al poner en práctica y obedecer los mandatos del Señor. Le voy a leer algunas bases bíblicas acerca de cómo los hombres desde el Génesis estuvieron levantando altares. Y el primer altar mencionado en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí está hablando sobre un ofrecimiento en un altar. En Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ofrendas haciendo un sacrificio. Y esto es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos a realizar, a presentar ofrendas delante de Dios. El segundo altar mencionado en la Biblia, adivine usted cuál es. ¿Se acuerda? Otro altar que se menciona en la Biblia, muy importante, es Noé. En el libro de Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ese es el otro hombre que edificó un altar. Y hay muchos altares. En Génesis 12 y en versículos 7 y 8 habla del altar que edificó Abraham. También en el capítulo 13 versículo 18 habla de otro altar que dice: Abraham pues removió su tienda y vino y moró en la encina de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Abraham era un hombre que edificaba muchos altares. Se iba de un monte, se iba a otro, y él edificaba altar. Ahora, ¿qué significaba en ese tiempo el altar? Pues el altar era una señal de la presencia de donde Dios se manifestaba. El altar era un símbolo. Ellos lo construían con piedras allá, y allí ponían un holocausto, y allí era un símbolo donde la presencia de Dios se manifestaría. Y lo mismo tiene que suceder en este tiempo cuando nosotros reunimos a nuestra familia. La presencia de Dios se tiene que empezar a manifestar en nuestros hogares. Pero también en algunas ocasiones el altar simbolizó un lugar donde la misericordia de Dios se manifestaba. Hubo lugares cuando hombres fueron a un altar buscando la misericordia de Dios, y todo esto lo necesitamos practicar en nuestra casa. Y creo que el propósito principal del altar era establecer y mantener una relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Fíjese lo que dice Éxodo 20:24, por favor. Se trae su Biblia, ahí vaya rápidamente, si no, pues gracias a Dios por la tecnología. Dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y aquí nos habla de que el altar era un instrumento de mediación. Construía un altar, y dice: y todo lugar, dice, donde se haga un holocausto, un altar, que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti. ¿Y qué? A ver, díganlo conmigo más fuerte: vendré a ti y te. En cada lugar donde se haga un altar. Por eso es tan importante. Y mire, le digo por qué sucedió esto. Mire, estábamos iniciando el campamento de este fin de semana, y empezamos el viernes. Y yo veía a los jóvenes, a la gente tan desconectada de la presencia de Dios, de adorar. O sea,
eran contadas las personas, los jóvenes, los niños que estaban adorando. La mayoría estaban muy apáticos. Y no es que fueran personas como que no conocían emotivas, no. Y sucedía esto y lo pude ver. Ayer estaba yo viendo el video del día domingo y dije, ¿por qué le cuesta? Y yo estaba preocupado. Digo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto en los jóvenes? Y Dios me dijo esto, así yo lo pude saber en ese día. Dice, porque no están levantando altares en su casa, no me conocen. Entonces vino otra vez y nuevamente yo veía, y los muchachos, ¿saben? Pues me bendijo esos muchachitos que estuvieron tocando aquí, los live music. Los vi que se trataban de conectar a Dios, y cuando tocaba otro grupo, ellos venían y estuvieron adorando a Dios. Me bendijo su actitud. Es algo que no se encuentra ahora en los músicos. Cada un músico toca a otro, él se va y está ahí perdido. Pero yo los veía tratando de adorar a Dios, y yo dije, ¿por qué unos logran eso y por qué otros no? Y Dios me volvía a decir, porque ellos no han levantado en su casa, no se levantan altares. Y cuando yo veo nuestra congregación y digo, ¿por qué no podemos venir y adorar y conectarnos a Dios? Y es lo mismo, porque no estamos levantando altares en nuestra casa. Así que vez tras vez, hasta que yo dejé de decirle a Dios y fastidiarme con la gente que estaba, y dije, se lo voy a enseñar primeramente a mi congregación, y a su tiempo se lo enseñaremos a más gentes. Mientras nosotros no dice aquí, yo te bendeciré. Donde se haga un lugar de mediación, iglesia, ahí dice Dios, vendré yo y me manifestaré y te bendeciré. Y qué cosa tan maravillosa es cuando ya tenemos una cercanía con Dios. En sentido figurado, es un lugar de consagración. En Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es donde el creyente demuestra en forma pública su absoluta dedicación a Dios. Hebreos 13:15 y 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, el apóstol ahí dice, vosotros también como piedras vivas sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo quiero que nosotros seamos edificados, iglesia, como casa espiritual. ¿Sí me entendió esto? Personas que conocemos a Dios, sacerdocio santo. Tenemos que trabajar esto para llegar a ser una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios. Veanlo conmigo, sacrificios. No se me desconecte de la palabra, por favor. Yo quiero que usted la mencione para que usted pueda conectarse a lo que Dios nos quiere hablar. Sacrificios espirituales aceptables a Dios. Aceptables a Dios. Y mire que yo sí sueño con una iglesia avivada, renovada. Y he estado pensando eso. ¿Quién de ustedes, qué familia está realizando sacrificios espirituales en casa? ¿Qué familia está teniendo un altar con sus hijos y llevándolos? Y ¿sabes qué? Esas son las familias que van a estar más conectadas a Dios, porque el llegar aquí no es una cuestión de magia, que se toca un acorde y que tú ya te conectaste. No, es algo que ya venimos trabajando. Entonces, en el Antiguo Testamento, familia, podemos notar la importancia de los altares. Y como usted se dará cuenta, hoy nuestros altares no son de piedra, ni vamos a ofrecer animales. Dice que somos nosotros el sacrificio. Ahora, le voy a decir algo y le prevengo en esto. Realizar un altar familiar
las primeras veces le va a costar horrores. Y usted, en lugar de tener de pronto un tiempo de adoración, va a tener una guerra campal. Más si usted tiene hijos pequeños. Le va a decir: hijos, aquí a tal hora vamos a reunirnos en nuestra sala para adorar a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, entonar algunos cantos, hacer un poco de oración y de intercesión. Usted va a ver que los dos chiquitos se van a pellizcar. Uno va a decir que tengo ganas de ir al baño, uno se va a quedar dormido, usted les va a gritar, el esposo va a manear a uno, se van a poner las cosas difíciles y usted va a decir: esto no lo quiero, porque eso es literal. Lo que usted va a hacer es un sacrificio espiritual. Eso le va a costar. Dejar el teléfono. No sé cuántos de ustedes traen su teléfono a la iglesia por si alguien le llama. Ay, a ver, ¿quién me dice? Ya nos está costando mucho desprendernos de los dispositivos móviles. Y para tener un altar familiar usted va a tener que apagarlo. Apagar todo eso para que nadie le interrumpa, descolgar el teléfono para que usted, eso dice que es un sacrificio espiritual. O sea, sí nos va a costar, de verdad le digo esto, pero el beneficio es que usted va a ser aceptado delante de la presencia de Dios. Y usted va a tener el beneficio de que Él se va a manifestar en su casa, Ofrecemos nuestra vida a Dios, y esto es importante para cada cristiano en particular. ¿Saben qué? Pues yo creo que ya a mí no me cuesta tanto sentarme y meditar la palabra de Dios, orar y adorar a Dios. Ya lo necesito. Deja tú que a veces me cuesta en la carne. Pero hay tiempos cuando yo digo: estoy tan seco, Dios, que necesito de ti, que doblo mis rodillas, aunque nadie más las doble ahí. Yo estoy en mi casa en la mañana, en mi oficina, digo: Dios, te necesito, avívame, tengo un problema difícil que enfrentar, Señor, tengo que hablar una palabra con tal persona, ayúdame. Pero los niños y los jóvenes sin la madurez cristiana, porque es una de las cosas que estamos experimentando, niños y jóvenes sin madurez cristiana, sin madurez espiritual, que todo el tiempo tenemos que estarles empujando. Ven, y tiene usted que hacerlo, hágalo. Por eso yo le digo: mientras usted les pueda limitar y privar del mundo, del internet, del mundo virtual, haga usted ese esfuerzo. Mientras usted pueda poner límites, decir: no, hijo, hasta aquí, o no, hijo, usted ayúdele a centrarlo en las cosas espirituales. Ven, hijo, vamos, empújelo. Los jóvenes y niños sin la madurez cristiana necesitan la guianza y el estímulo de nosotros para realizarlo. Así que yo quiero que motivarle para que usted haga planes en esta semana y usted comience a hacer un sacrificio en su hogar, a planearlo. Háblelo con su esposa, con sus hijos, y que lo empiece esta misma semana. Esto es urgente. Si nosotros vamos a tener una iglesia que se conecta a Dios, que conoce a Dios, que adoramos a Dios, tenemos que ser una iglesia que hacemos devocionales, altares familiares en casa, que ya estamos conociendo a Dios. Esto nos va a ayudar mucho si usted no está haciendo. Y empiece con sus hijos un día por la semana, 2 veces por la semana. Eso, y que usted también le dé tiempos a ellos. Ahora tú hazlo, hijo, en la mañana, tú solo comienza a hacer. Enséñele esta práctica. Yo tengo esa buena experiencia. Me estaba acordando estos días del campamento, porque esto de los campamentos me remueve muchos sentimientos de los campamentos que yo iba. Y me acuerdo que cuando estábamos en esos campamentos, realmente eran como Betel, eran encuentros con Dios. O sea, no había, me acuerdo que venía a veces un grupo que tocaba norteñas o cumbias allí, y comíamos así de lo que había. No teníamos, cada quien dormía donde, pues teníamos dormitorios, pero así de tierra, y los que ya no cupieron pues se las ingeniaban en su carro, debajo de un árbol, todo eso. Pero me acuerdo algo, que es que cuando ya terminaba la sesión de la noche, que era larga, y cantábamos, pasábamos por nuestro café,
y nuestro bolillo. Eso era un bolillo, que esos de Oaxaca, porque iban a comprar en costales los bolillos. Entonces pasaban por su cafecito y su bolillo. A veces había una cena y eso. Y ya cuando se terminaba todo esto, teníamos plantas de luz porque no había electricidad. Entonces decían, a las 11 se apaga la luz, se apaga la planta y todos a correr. Pero cuando se apagaba la planta, empezaban las fogatas. O desde antes ya empezaban a prender fogatas en un lugar, y los jóvenes sacaban una guitarra y comenzaban a cantar a Dios, a adorar. Y luego al siguiente día daban testimonio, porque muchos tuvieron encuentros con Dios mientras cantaban con una guitarra. ¿Qué daría yo porque sucediera eso con nuestros jóvenes en este tiempo? Yo decía, ¿qué daría que los muchachos dijeran, ay, vamos, presten una guitarra y vamos a adorar a Dios en la noche? Ellos lo que querían es que hubiera wifi, ¿no? Para que, estuviéramos chateando con alguien y subiendo la foto del día. Fíjese usted cómo nos desconectamos, por eso lo necesitamos. Ahora, ¿cuál es el propósito del altar familiar? Se lo digo para que usted pueda pensar y usted lo comience a hacer un tiempo con su familia, allí a hacerlo. Y mire, es juntos. Los propósitos de estos devocionales es adorar a Dios. Ese es quizá el principal, adorar a Dios. Que usted enseñe, que usted tenga un tiempo de adoración a Dios, como dice estas declaraciones espirituales de los padres de la fe, que ese es el propósito por el que el hombre fue creado: adorar a Dios, pero también tener tiempos de calidad en comunión con Dios. Mire, ¿sabe usted? Nosotros aquí tenemos comunión ahorita, estamos juntos y decimos que tenemos comunión con Dios y con la iglesia. Pero a veces no son tiempos de calidad, sino que son tiempos un tanto forzados. Y allí vamos a aprender a tener tiempos de calidad hasta que la manifestación de Dios nos esté con nosotros. Tercera cosa es que nosotros podamos fortalecer lazos familiares, nos hagamos amigos en la casa, en la familia, esto podamos tener. Entonces me acuerdo los tiempos, los devocionales en nuestra casa, y eso le iba a decir hace un momento, es que yo crecí la mayor parte de mi vida en un pueblo donde tampoco había electricidad, pero mis padres compraron un tanquecito de gas y a eso le ponían una lámpara de gas que tenían una bombilla y un capuchón, y me acuerdo todas esas cosas. Entonces en la noche, cuando se oscureció, nosotros cerramos la puerta de la casa, mi mamá encendía la lámpara de gas y ahí hacíamos algunas que otras actividades, pero ella sacaba entonces un libro de biografía cristiana. Nos leyó, por ejemplo, La pequeña gran mujer en la China, una jovencita que fue a predicar a una nación el evangelio. Nos leyó historias que las tengo en mi corazón bien marcadas. Algo que no nos debió de leer porque nos daba un poco de miedo era La visión de David Wilkerson. No sé si usted la leyó, pero este pastor con un ojo profético escribió hace 40 años lo que iba a suceder en el mundo, y las devaluaciones, los terremotos, la apostasía en la iglesia. Y había, creo que a lo mejor porque no había otro libro, ella agarraba La visión. Era un pueblo oscuro donde silbaba el viento ahí a la luz de una lámpara de gas ahí, capuchón y todo esto sin mi papá, porque él andaba predicando en otros lugares, y nos echábamos la visión, ¿no? Y vendrá esto y el otro, pero muchas experiencias buenas. Entonces terminaba eso y nos dormíamos como familia. Gracias a Dios, la bendición de Dios. Eso creo en mí, el que yo le pueda servir a Dios y ame a Dios, tiene mucho que ver con esos tiempos. Usted tiene que hacerlo. Anímese, iglesia. Yo le voy a estar pidiendo que usted haga esto con su familia. Me interesa, traigo esa carga en mi corazón. Yo espero que seamos una iglesia espiritual. Fortalecer lazos familiares era la tercera cosa. Cuarta cosa, la intercesión, solicitar la ayuda de Dios para nuestro diario vivir. Orar por nuestros hijos, orar por nuestra familia. De verdad que yo quiero que nuestros hijos, iglesia, perdimos a nuestros jóvenes, lo estamos perdiendo. La generación de adolescentes que ahorita viene llegando a la iglesia están bien desconectados de Dios, y no es culpa de ellos.
Es culpa de nosotros por no trazarles un sendero para que ellos conozcan a Dios. Es el que nuestros adolescentes estén siendo presas del pecado. No es culpa de ellos, es culpa de que nosotros no les hemos alumbrado un sendero para que ellos conozcan a Dios. El que no tengamos músicos, cantantes, predicadores, adolescentes, jóvenes que quieran servir a Dios es nuestra culpa. Ellos quieren todo hacer en la vida menos estar en el servicio de Dios. Y tenemos que enseñarles en esto. Entonces le dije a mi esposa: mira, necesitamos hacer un cuarto en nuestra casa para enseñarles la música y la adoración a nuestros 3 hijos, porque si no los vamos a perder. Ellos se van a ir porque ellos van a querer hacer lo que el mundo está haciendo, lo que está de moda en el mundo. Y ellos, cuando llegue el momento de servir a Dios, ellos no van a saber cómo, porque van a decir: soy bueno en Facebook, ¿y cómo hago eso para servir a Dios? Y yo quiero que tú toques la guitarra y que nos dicen adoración. No sé. Sí me entiende esto, iglesia. Si está usted viendo, se está preocupando usted por eso, ocupándose de eso por sus hijos. Si no lo está haciendo, eso es algo que Dios me estuvo hablando en estos días del campamento. Y dije: sí, Señor, voy a enseñarle a mi iglesia, voy a ponerlo en práctica como mi familia. Voy a estar supervisando a la congregación de que lo hagamos por el bien y la prosperidad del reino de Dios. La intercesión, pero también es solamente por disciplina. El número 5. Sí, ¿verdad? El número 5 simplemente es ¿por qué? ¿Por qué? Y la disciplina no siempre nos agrada, es solamente por disciplina. A lo mejor de las veces que mis padres nos citaron al devocional fue el 80 o 90%, si no es que más, y le puede usted preguntar a mis hermanos, fue por disciplina. Porque no podía, alguien se inventaba algo, es que tengo mucha tarea. Tuviste toda la tarde, hijo, después lo sigues. Y a veces rematábamos con un cafecito, pero muchas veces terminábamos dormidos sobre la mesa. De verdad, eso pasó muchas ocasiones. Hoy está mi papá y mi mamá, y ellos les pueden preguntar las veces. Mire, éramos niños, 9, 8, 6 años, éramos eso, nos sentaba todo. Entonces siempre ellos nos decían al final: vamos a orar. ¿De qué lado comenzamos? ¿De tu papá o de tu mamá? ¿O de qué lado? Y nosotros siempre decíamos: del lado de mi mamá, porque ella es la que oraba más. Entonces, para que si ella ya pasó su tiempo de oración, ya decíamos lo demás, ya va más fácil, ¿no? Mi papá ya se va a compadecer y ya va a hacer la oración más relax. No, por el lado de mamá. Entonces nosotros empezamos a orar. Entonces ella empezaba a orar y por lo general uno a uno iba cayendo. Me acuerdo cuántas veces fue que alguien nos hacía maldad: te toca, y empezó: Señor, todo ahí a orar y dormido, o sea, y ni te tocaba, y ya todos las risas, todo eso nos pasó, que nos quedamos dormidos. Pasó todo eso, pero aprendimos esa parte. Y yo quiero que ustedes, padres, y yo que soy ahora padre de familia, podamos enseñarlo a nuestros hijos. Es por el bien de nuestras generaciones. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. El Dios de Abraham fue la generación del llamado y obedeció a Dios. Isaac fue la generación de la herencia y la desperdició en cierta manera. Y por eso es que Jacob fue la generación de la disciplina. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que llevar, y le hablaba con Toño, y le digo: es que yo no quiero ver que mis hijos se anden matando como Jacob y Esaú. Y él me dijo: eso está sucediendo. Padres, hijos que se han levantado con un cuchillo para querer matar a sus papás, para querer matar. Eso está sucediendo en el círculo cristiano, que llama gente para que se haga oración por ello. Y si no hacemos el altar familia, Dios no se va a manifestar en nuestra casa. Y la ausencia de la presencia de Dios, o la ausencia de la luz, ¿qué es? Oscuridad. La ausencia de la presencia de Dios, ¿qué es? ¿Sabe? La maldad va a estar en tu casa. Hijos aborreciendo a los padres, padres siendo desleales, deshonestos con sus hijos. ¿Cuáles son las bendiciones y los resultados de poner en práctica un altar familiar?
y es que la bendición de Dios estará sobre tu familia. Deuteronomio 7, del versículo 12 al 26, ahí nos enumera tantos beneficios de estar. Dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieron. Estaba escuchando un pastor y dice que cuando habla de las plagas de Egipto, la Biblia, esta enfermedad dice que era literalmente cáncer. Lo que estaba, era como una de las enfermedades, podríamos asociarlo así, dice. Y Dios quiere traer una sanidad, ayudarnos, bendecirnos de todas maneras. Las plagas de este siglo, las enfermedades que están en este siglo, no sé cuántos de ustedes están atemorizados. ¿Y si me da esto? ¿Y si a mi hijo le da esto? ¿Y si a mi esposa? ¿Y si a mí me da? ¿Sabes? El guardar los mandamientos de Dios, el tener un altar familiar, Dios nos va a librar de las plagas de este Egipto. ¿Escuchó esto? Dios nos quiere bendecir. Versículo 16: y consumirá a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Entonces, y ahí sigue hasta el 26, los beneficios. Es que la bendición de Dios quiere estar sobre tu familia, quiere estar con la armonía en nuestros hijos. No sé cuántos de ustedes ya están teniendo muchos conflictos de sus hijos, peleando todo el tiempo, odiándose, diciéndose palabras, o usted mismo como padre ya ofendiéndose con su hijo. Necesitamos volver a un altar espiritual, ofrecer a Dios un sacrificio y que Dios traiga armonía en nuestra casa. Segunda cosa es que se va a crear el hábito de adorar a Dios. El Salmo 111, el Salmo 103, ahí nos habla de la adoración a Dios, pero necesitamos crear el hábito de adorar a Dios en nuestros hijos. Adorar a Dios. Número 3, se formará un mejor modelo para que nuestros hijos puedan seguirlo, pero también lo van a ver otros, que nuestros hijos puedan seguirlo. Número 4, estimular en nuestros hijos un amor por lo espiritual. Le he dicho muchas veces que mi versículo favorito para mí es Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, 1 al 3. Nuestros hijos deben estimularse por un amor a lo espiritual. Vamos a ayudarle a eso. Y número 5, facilitarle una mayor comunicación entre los miembros de la familia. Ahí a comunicarnos, a hablarnos, a sonreírnos. Y número 6, permitir la posibilidad de que ellos tengan experiencias cristianas dentro de la familia. El Espíritu Santo quiere visitar nuestras casas. Mire, yo lo he puesto en práctica con mis hijos, no siempre, pero hay ocasiones cuando uno de mis hijos ya está muy irritado, yo ya me enojé y ya no le encuentro, y alguien me dice, dale esto, dile esto, y entonces yo me voy a la recámara, le digo, dobla tus rodillas, hijo, y pídele a Dios que te salve, pídele a Dios que te perdone, pídele a Dios que te traiga paz. Y por lo general en ese momento ellos están llorando, ya están irritados, y ellos se doblan sus rodillas y dicen, Dios, perdóname, Dios, dame paz. Ellos llorando. Experiencias de cristianas, iglesia.
las prácticas del perdón, de la gracia, del poder de Dios, de la fe. Eso tienen que conocer nuestros hijos, y eso va a suceder dentro de un altar familiar. Se va a manifestar la presencia de Dios. Siento esa carga en mi corazón para que nosotros lo llevemos a cabo en este tiempo. Y yo espero que usted lo ponga en práctica en esta semana. Mire, va a ser como quizá una disciplina por algunos años, pero después sus hijos lo van a amar y la iglesia va a ser bendecida. Así que permítame como su pastor, como el padre de esta casa espiritual, de preguntarle, de supervisarle, de decirle si usted lo está realizando. No podemos perder nuestra generación. Mire, están hermosos nuestros hijos, tienen una gracia, de verdad. Ellos se paran en la calle y la gente les sonríe, dicen: ay, mira qué niño tan lindo. Los quieren abrazar, les quieren saludar. Ellos están despiertos. ¿Por qué? Porque ellos están expuestos a una presencia de Dios. Ellos no conocieron el pecado como muchos de nosotros, como muchos de ustedes vinieron de un trasfondo cuando sus padres se emborracharon, los golpearon. Ellos no vienen, gracias a Dios, en ese ambiente. Ellos crecieron, están viniendo a una iglesia donde no se dicen palabras obscenas, donde se ama a Dios. Pero imagínese usted, si usted los expone a un altar, a la presencia de Dios. Sí puede dimensionar esto. Mire, cuando usted lea biografía cristiana, usted va a ver que muchos de esos hombres van a decir: de niño mi padre me enseñó, de niño en la iglesia aprendí esto, de niño. Porque es de niño, un corazón tierno es más fácil de que la verdad de Dios se quede para siempre que de un corazón endurecido. Hay muchas cosas que ya no se quedarán. Entonces, platique usted con sus hijos: mira, hijo, en la iglesia nos hablaron de esto y quiero empezar a hacerlo. Usted en este diciembre, si usted le va a hacer un regalo a sus hijos, cómprele una guitarra, cómprele un piano, cómprele luz. Yo le digo: tu hija, tú toca el piano, hija, toca. Pero hoy me sale: no, papá, es que yo quiero tocar la trompeta. Pero, ¿cómo qué canción vas a tocar? Pues no sé, le digo, dice, pero yo quiero la trompeta. Yo hace poco vendí mi trompeta porque dije: yo quiero que ese toque esto. Pero iglesia, invierta en eso. Cómprele usted un libro de biografía. Hoy los tenemos, los que antes teníamos de 200 páginas, hoy los tenemos en condensado para niños. Lo puede usted comprar. Este diciembre yo sé que sus hijos, pues no sé cuál es el mono de el Buzz Lightyear, ya no está de moda, no sé qué vale. Yo un día fui porque mi hijo me dijo: yo quiero eso, y fui y valió 800 pesos. Y dije: no, hijo, eso es muchísimo dinero. En lugar de eso, usted vaya y cómprale una guitarra. Con ese invierta usted eso, y cómprele usted un piano, una mandolina, un acordeón, lo que su hijo diga, y págale a alguien que le enseñe. Mire, al paso del tiempo, al exponerlo a la presencia de Dios, a lo mejor usted en unos días, un tiempo, en un año, usted va a tener su grupo de adoración allí en su casa, porque todos tenemos de a 2, de a 3 hijos ahí, y tú vas a decir: él va a tocar el piano, la guitarra, y la esposa cantando. Mire qué angelical va a tener usted su adoración ahí. Todos a lo mejor medio disparejos allí, pero adorando a Dios. ¿A poco eso no sería a que estemos sentados ante un televisor mirando obscenidad, basura? Fíjese usted, a que se esté metiendo un espíritu de inmundicia, de maldad por nuestros ojos, a que usted esté experimentando la presencia de Dios en su casa y siendo bendecido por Dios. Nosotros tenemos ese privilegio, iglesia. Póngase usted de pie. Vamos a orar en esta noche. ¿Cómo lo puede usted realizar? Usted tiene niños pequeños, haga un tiempo corto con ellos y haga algunos cantos. Usted va a aprender a lo mejor ademanes, una historia ilustrada, enseñarle un versículo. Yo ahí memoricé los versículos que sé la mayoría. Haga oración con ellos, por ellos, interceda por algún misionero, por algún pastor, por el equipo de adoración de la iglesia. Haga usted intercesión. Usted tiene que ser creativo. Ore usted por la obra de Dios. Incúlquele a su hijo
Eso, a lo mejor usted puede tener un botecito para poner una ofrenda para un cierto pastor, para un misionero, para una causa en la iglesia. Enseñarle a depositar ahí, tener un tiempo de adoración. Si alguno de sus hijos está practicando un instrumento musical, antes de que su sueño sea ir a la Guelaguetza, porque ese es el sueño a veces de uno, que vaya a tocar allá, o que vaya a dar un recital a la parroquia de ahí de Tlaxiaco. No, que sea su director de la adoración en su casa. Mi hijo, ahí como puedas tocar. Si su hijo ya aprendió la flauta ahí en la primaria, hijo, apréndete esta y cantamos. Usted inculque los talentos de sus hijos, ahí se va a dar cuenta toda la maravilla de Dios, ¿verdad? ¿Usted se lo puede creer esto conmigo? Visualice usted con los ojos de la fe, visualice todo lo maravilloso que Dios va a hacer. Damos nuestras manos así. Padre, gracias por tu presencia en esta noche. Gracias, Dios mío, porque tú nos visitas en medio de nuestros cansancios a veces, aún de nuestra rutina, Padre, aún a veces de nuestra dureza. Tú eres tan maravilloso y fiel. Y gracias porque estás aquí esta noche. Gracias porque tú abres tu palabra a nuestros ojos y podemos verlo con los ojos espirituales. Gracias, Dios, por lo que tú quieres hacer con nuestra familia espiritual. Dios mío, en esta noche oro por esta gente. Ellos levantan sus manos y pedimos juntos tu ayuda. Vamos a empezar esta aventura de levantar un altar familiar como una disciplina. Lo vamos a empezar a hacer no porque nuestra carne desea, sino lo vamos a hacer porque tu palabra lo dice. Pero confiamos firmemente, Dios, que tu presencia se manifestará en nuestras casas. Confiamos firmemente que nuestros hijos son un semillero de fe caminando en esta tierra y ejecutando tus planes soberanos. Creemos, Padre, que